Desde, desde Sigue la Jerusalén, Gabriel Ventasgal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué hora es en Jerusalén? Una y tanto, Bueno, gracias por atendernos a una hora tan complicada. por favor. ¿Cuál es la situación en este momento con el cese al fuego en Israel? Supuestamente empieza a regir dentro de una hora Exacto. y hay que ver si lo van a cumplir tanto del lado israelí como del lado palestino. ¿Hay una posibilidad de que eso no se cumpla? Sí, hay muchas posibilidades. Eh, Falta supuestamente una hora. Mira, acabo de escuchar en el techo lo que se llama cúpula de hierro, un cohete, un ruido de un cohete que va para derribar a cohetes enemigos. Y puede ser que esto sea el inicio de una lluvia de cohetes que quiere disparar el Hamas para minutos antes del cese de fuego demostrar que no perdió. Entonces ahí tienes un ejemplo de algo que puede provocar que el cese de fuego simplemente no se cumpla. O sea, a una hora, poco menos de una hora del inicio del cese al fuego, jamás en este momento está lanzando cohetes sobre territorio israelí. No, yo acabo de escuchar un ruido, pero no me fijé y tampoco, como estoy hablando contigo, no me estoy fijando en la prensa si hay Ajá. alguna amenaza de cohete que haya caído. Pero escuché un boom. Puede ser un avión también, ¿eh? Ya, comprendo. Pero jamás aceptó finalmente también el cese al fuego, porque al principio era un cese al fuego unilateral israelí, ahora jamás anuncia un cese al fuego. ¿Es correcto eso? Sí, hace varios días jamás viene diciendo que él le gustaría un tipo de cese el fuego. Pero de todas formas queda, a ver, para que el cese el fuego funcione, los dos lados deben sentir que ganaron Claro. o que están satisfechos. O Yo no poder estoy decirle a su gente completamente por lo menos que convencido, ganaron. claro, tal cual, y no estoy convencido que ambos lados piensan que fue suficiente. O sea que falta ahí, podría faltar voluntad política de ambos gobiernos. Sí, sí, voluntad, digamos, táctica, porque a decir verdad, si incluso si hay un cese de fuego ahora, es muy efímero el cese de fuego, puede perfectamente dentro de poco tiempo volver a explotar todo, o quizás dentro de 6 7 años. Lo que te puedo asegurar es que va a volver a explotar. ¿Hay alguna información de la inteligencia israelí de cuál es la capacidad, cuál es el arsenal que tiene Hamas todavía de cohetes para lanzar sobre Israel? Si eso, porque no debe ser ilimitado. ¿Hay algún momento en que eso se va a agotar o tienen un flujo permanente desde Irán de provisión de ese tipo de armamento? Se calcula que tienen aproximadamente 15.000 a 20.000 cohetes que tenían ahora. Ajá. Si dispararon 4.000, la gran pregunta es si dispararon 4.000, la gran pregunta es cuántos le destruyó la aviación israelí Claro. y cuántos quedarían entonces en reserva. Lo que es posible de suponer es que todavía tienen cohetes. O sea, tiene suficiente como para prolongar el conflicto. Y tienen suficiente como para prolongarlo por un lado, por otro lado, eso significa que la aviación va a seguir atacándolos. Claro, Y al Hamas lo que le interesa principalmente son dos cosas: mantener a sus líderes vivos, es lo que más les interesa, claro. y lo segundo es mantener una opción y una capacidad militar, que se traduce en esencialmente túneles para atacar y para esconderse, y también se traduce en cohetes o todo tipo de materiales. Ahora fíjate lo que va a pasar. Los cohetes son un arma que empieza a ser normal y habitual para un grupo terrorista. Porque fíjate, un tanque, un avión, es difícil de conseguir y de fabricar, Claro. pero un cohete no. O sea que yo intuyo que no va a ser el único país, Israel, en ser atacados con cohetes, sino que ya empezamos a verlo cada vez más en Yemen, Ah. lo vemos en Irak. O sea, No te asombres que esto sea podría el ser el arma inicio preferida. de una modalidad de terrorismo. Es que siempre lo que empieza acá en Jerusalén Se replica. se copia en el mundo. Fíjate, atropellar gente con autos. Empezó acá y después continuó en otros lugares. Hombres suicidas. Empezó en el Medio Oriente y después continuó en todos lados. Y ahora cohetes o drones explosivos. Es algo que en general tenemos que recordar que en general los malos siempre se unen Claro. y los buenos a veces no se unen. O sea que el mundo tenía que ir preparándose para posibles ataques del mismo tipo. Yo estoy seguro que cualquier país que se enfrente a grupos terroristas sopesa ya la posibilidad que el arma de los cohetes sea un arma preferida
para sus grupos terroristas. Comprendo. ¿Y qué se habla de lo que va a venir después de este conflicto? ¿Qué se espera que cambie desde el punto de vista estratégico militar israelí? Por ejemplo, el bloqueo a Hamas por el tema de los túneles. Se habló de que faltaría presupuesto para poder controlar eso, y que deje de acceder Hamas a este tipo de elementos y de armamento. ¿Eso es posible o es imposible controlar la frontera? Es problemático por lo siguiente. Mira, imagínate que tú eres una organización internacional que supuestamente defiende los derechos humanos. ¿Está bien? Entonces tú le pides a un Estado, como el Israel, que bloquea la franja de Gaza para que no entren armas. Le pides al Estado de Israel, necesito introducir 10 toneladas de abono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué piensas que diría un gobierno moderado? Pero por supuesto que entren abonos, ¿qué Claro, problema hay, verdad? claro, pero el Y lo abono se mismo que utiliza entre también. hierro. Sí, Exactamente, el abono tiene doble uso, se claro, utiliza para mezclarlo con azúcar, hacer lo que lanza el cohete, o bien exacto. hierro o bien cemento. Entonces, todo lo que sea de doble uso es problemático controlarlo, porque Claro, supuestamente son para razones humanitarias. claro, Entonces, tú ves toda la franja de Gaza destruida, y entonces los palestinos piden, dejen por favor introducir cemento, pero ese mismo cemento es utilizado para construir los túneles. O por favor, dónenos nosotros, que estamos destruidos en la franja de Gaza, dónenos dineros. Y la claro, comunidad internacional se enrola para claro, juntar dinero y ese dinero es utilizado para sanear la economía de Hamas. claro. Esto puede ser utilizado para comprar medicamentos o también armamento. Es que lamentablemente los únicos que la franja de Gaza, que son ricos, que viven bien y que no tienen problemas, son los líderes de Hamas. Claro, comprendo. Eh, ¿Se tiene algún tipo de medición de cuál es el apoyo popular real que tiene Hamas hoy en la Franja de Gaza? Difícil saberlo, porque no hay encuestas, por supuesto, y Claro, tampoco hay oposición. Imagínate que si tú eres la oposición del Hamas y escribes algo en contra del Hamas, vienen los una, activistas de Hamas y te disparan en las piernas. claro. Entonces, no hay algún tipo de opción así. Posibilidad de elecciones No se sabe. que no se realizan. Las últimas elecciones fueron en el año 2006, tengo entendido. Posibilidad de que haya Es del elecciones, Parlamento. o sea, ni se habla de elecciones en la Franja de Gaza. Es que justamente por las elecciones fue por lo que comenzó este lío, Claro, porque Mahmoud Abbas había prometido llamar a elecciones en Cisjordania, sí, y lo que hizo fue anularlas cuando se daba cuenta que era evidente que iba a ganar Hamas, también en Cisjordania. porque la autoridad palestina, claro, la autoridad palestina tiene mucha fama de ser una organización muy corrupta, entonces era evidente que iba a ganar Hamas, y por eso la anularon, y por eso Hamas reaccionó como reaccionó. Hamas dijo, no hay elecciones, voy a incendiar el Medio Oriente como solamente yo sé hacer. Lo que pasa es que algunos se quedan con el detalle y la anécdota de, por ejemplo, el desalojo de una familia que no había pagado el alquiler. ¿Tú te piensas que caen 4.000 cohetes en un país por un desalojo de un alquiler? Claro, por supuesto. Claro, eso tiene que ver con una estrategia más global. Sí, sin duda, sin duda. Jamás tiene primero, lo que lo volvió loco fue la anulación de las elecciones por parte de Mahmoud Abbas, Ujú, y tengamos en cuenta que hay un tema ideológico serio ahí, o sea, teológicamente claro. jamás no acepta la existencia de un Estado judío o cristiano Ni en cristiano, tierras claro. antiislámicas. Exacto, exacto, comprendo. ¿Tuvo alguna repercusión en Israel? Se comentó el cambio de la embajada de Paraguay en 2018 de Jerusalén a Tel Aviv. Sí, mucho, Ajá, mucho, mucho. Hay países en, de América en general que tienen muy buena fama aquí. Y Paraguay durante un periodo determinado tenía muy buena fama, muy buena fama. Cuando pasó la embajada y también otras acciones. Durante muchos años hubo una embajada muy activa de Israel en Paraguay también. sí, Y también sabemos perfectamente que Israel compra mucha carne de Paraguay. exacto. Entonces es o era, creo que es, un amigo bastante fiel. Guatemala también, Honduras también, son países tradicionales donde hay un apoyo muy fuerte hacia el Estado de Israel. Y esto enturbió las relaciones entre Paraguay e Israel. El tema de que hayan cancelado el traslado, Sí, el retorno de la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. yo no creo que hayan turbiado demasiado las relaciones, lo que pasa que se veía como algo no serio.
En Claro, general los gobiernos respetan las decisiones de los gobiernos anteriores. entiendo. Entonces, si un gobierno hace algo y a los 3 días cambia el gobierno y inmediatamente no se respeta ni lo mínimo, Pierde y seriedad. suena raro. Se pierde esa elegancia que un gobierno democrático debería tener. Comprendo. ¿Cuál es la expectativa para el futuro en este conflicto? El futuro inmediato me refiero para este conflicto. ¿Se espera que esto pueda derivar en algún tipo de negociaciones, de intervención de alguna potencia extranjera como mediadora o simplemente que este conflicto se va a prolongar con variaciones de intensidad? Mira, el Hamas tiene muy mala fama en todo el Medio Oriente y es muy condenado por los países sunitas como Egipto, Claro. como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes. Entonces, ellos ahora va a haber una conferencia seguramente de naciones que van a prometer ayuda económica que nunca va a llegar, ¿Por qué porque nunca va a siempre llegar? pasa así. Porque prometen y no cumplen, o Ah, sea, ya. va a venir mañana Arabia Saudita y va a decir, yo voy a donar 100 millones de dólares para reconstruir la franja de Gaza, y te puedo asegurar que no va a llegar ese dinero, Claro, si llegamos a unos porque no se lo 4 o van a dar. 5, ya, claro. O sea, es una promesa Claro, para porque apaciguar los ánimos nada más. más que nada para demostrar que ellos son fieles a otros musulmanes, pero en el fondo se sabe perfectamente que no se los pueden fumar, Claro, sí, sí. y Bueno, Egipto ni hablar. claro, ya todo el tema palestino creó muchos problemas en Jordania con el Septiembre Negro, la guerra civil en el Líbano, siempre fueron un factor de perturbación de la paz interna de esos países, inclusive, ¿verdad? Jordania, Jordania, Líbano, Líbano, sí, el Líbano, la guerra civil fue monstruosa, terminantemente sí, por culpa justamente de la OLP, claro. de la Organización de Liberación de Palestina. Lamentablemente, en el Medio Oriente no son muy queridos los palestinos porque, entre otras cosas, han sido liderados por extremistas que en cada país que han llegado han desestabilizado internamente el país. Y, Túnez, y- Jordania o bueno, el Líbano, En ¿no? el Líbano tenían una convivencia bastante pacífica entre cristianos y musulmanes que se rompió con la llegada de los palestinos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, en el 75 empieza la guerra civil, Sí. habían llegado a algún tipo de acuerdo, se tenía algún tipo de convivencia, pero eso se transformó en una batahola y luego empeoró con la entrada de Hezbollah. ¿Es, es posible la convivencia con los palestinos a nivel de la sociedad? Sí, yo creo que sí. Y además, incluso me atrevería a decir que es posible una posibilidad de llegar a un acuerdo entre Palestina e Israel para algún tipo de Estado palestino. Y te voy a explicar por qué. Sí. Porque este conflicto lamentablemente no es por tierras. Si fuese por tierra sería facilísimo de solucionar. Es un conflicto esencialmente religioso. Jamás considera que no puede existir ningún tipo de Estado judío en ningún tipo de fronteras. La forma, la retórica que hablan es religiosa, la incitación al odio es religioso. O sea, en otras palabras, querés entender el Medio Oriente, tenés que especializarte en religión, porque si lo que haces es traducirlo al materialismo, que es lo que hacen muchos analistas, Claro. bueno, pegas en el palo siempre. O sea, no se puede entender el Medio Oriente sin religión y sin clanes. Sí, hay cosas que no cierran con el En, materialismo. Porque si la plata que se gasta en cohetes se gastara en otras cosas, no habría problema. Claro, te van a decir Israel ocupa la franja de Gaza y por eso hay problemas. Bueno, pero no existe ninguna ocupación. En el 2005 Israel se retiró. No hay ninguna forma legal de demostrar algo así. Es una barbaridad en todo sentido. Pero hay algunos que no pueden explicarlo de otra manera. Porque si tú le dices que el conflicto es religioso, les estás hablando en japonés. Porque para ellos los conflictos nunca son religiosos. Bueno, pero porque ellos traducen un idioma que desconocen. Cuando dices ellos, te refieres a, a esa gente que critica a Israel y que lo acusan como de, de un Estado que es terrorista, que es una fuerza de ocupación. ¿A esa gente te estás refiriendo? No esencialmente. Ajá. Yo digo analistas, Ah, académicos, ya, comprendo. periodistas que traducen el conflicto en Medio Oriente y cuando tú lo escuchas de afuera dices, ¿estás hablando en serio? ¿Esa es la explicación que tú vas a dar del conflicto? Ya, comprendo. Todos los que tú dices que Israel es genocida, que todo lo demás, eso ya está en otro nivel. Ya, Es otro nivel. Utilizan comprendo. la palabra genocida porque quieren demonizar a los judíos y quieren que se cree el clima dialéctico para que asesinar al judío sea legal, Claro. o sea bien visto. Eso sí es parte Acá del discurso bien, fanático. Pero cuando tratan de dar esa explicación de la política internacional desde el punto de vista territorial, no cierra porque hay otros intereses que no se explican desde lo material. pero por supuesto, Ya, entonces ¿cuál es el problema? Como el ya. conflicto es religioso, esencialmente religioso, analicémoslo desde el punto de vista religioso. ¿Sabes que en el Islam se puede firmar un acuerdo?
que se llama Utna, o sea, tregua, con un no judío. Se puede, es posible, porque Mahoma lo hizo en el año 628 con la tribu de Quraysh. Cuando Egipto firmó la paz con Israel, la academia Al-Azhar, la Universidad del Azhar, que es la más prestigiosa del Islam, dijo a Assad que él podía hacer algo así, porque estaba copiando lo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. O sea que se puede llegar a un acuerdo, pero estos acuerdos se firman cuando un lado, el no musulmán, es muy fuerte. Y eso hace que el musulmán diga, perdón, si es muy fuerte no me conviene salir a la guerra. Y las diferencias económicas, militares de Israel con respecto a los palestinos es cada vez más grande. Por lo tanto, nos acercamos a una posibilidad de una UTNA, de una tregua. Y tiene que haber esa desproporción porque al ser una guerra que se hace en nombre de Dios, reclama sacrificios superiores. Claro, porque el musulmán cuando ve, el radical islámico, cuando ve que no puede enfrentarse a una fuerza superior, puede llegar a un acuerdo con esa fuerza y mientras tanto mejorar su posición para poder violar ese acuerdo. Te estoy repitiendo lo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 628 y violó esa tregua en el año 630. O sea, y hace Arafat. Eso es un antecedente que ellos pueden invocar y utilizar. Es que la ley en el Islam está basada en la conducta y en los hechos de Mahoma. Por eso se toma ese ejemplo como ejemplo de lo que es una UTNA. Y hace Arafat, cuando firmó la paz con Israel en el 95, en el acuerdo de Oslo, declaró 19 veces que él no estaba haciendo nada raro, él estaba haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. Claro, para justificar ese acuerdo, comprendo perfectamente. Claro. O sea, hay que buscar la solución interpretando la ley islámica. Para negociar con ellos. Es la única forma. Comprendo. Claro, es la única. Imagínate, me acuerdo de un periodista, colega mío, que decía que jamás se había moderado. Y argumentaba que jamás se había moderado porque había prometido reconocer Israel durante 10 años. Y lo pusieron en la vanguardia de España como titular, en primera plana. Entonces yo le llamo y le digo, perdón, ¿sabes que 10 años es el mismo periodo de tiempo que Mahoma le ofreció a la tribu de Quraysh? No dijeron 10 años porque sí, dijeron 10 años porque están imitando lo que dijo Mahoma. Claro, pues es un precedente. Para poder entender por qué dijeron eso, hay que entender la historia del Islam. Y lamentablemente, cuando tú lo que haces es traducir lo que dice Hamas a lo que tú conoces y no lo que ellos dicen, bueno, haces un poco el ridículo. La lectura siempre va a ser incorrecta. Lamentablemente. Comprendo. ¿Qué derechos tiene la mujer en la Franja de Gaza? ¿Tiene los mismos derechos que un hombre? No, por supuesto que no. Si todo régimen que está guiado por el Islam tienen ciertas diferencias fundamentales. Por ejemplo, la herencia. Una mujer hereda menos que un hombre. O, por ejemplo, en un juicio, el valor de un testimonio de un hombre vale más que el de una mujer. Fuera de la vestimenta y demás, porque depende mucho el momento y la situación y no es tan estricto de imposición de la Sharia, de la ley ortodoxa islámica, como era con ISIS. Sí. No es así, pero si ves vestimenta determinada, si ves que se educa y que se quiere imponer, o sea, es un proceso que es evidente. Es más cercano a lo que ves en Irán, por ejemplo. Ya, comprendo perfectamente. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, tal vez te molestemos más adelante si tienes la amabilidad de atendernos. Y esperamos que ya puedan vivir sin las alarmas y los cohetes y los misiles. Estaremos siempre atentos desde aquí. Por favor, disfruté mucho la entrevista contigo. La verdad que no siempre te hacen buenas preguntas. Bueno, la verdad que me siento muy honrado. Te estaremos molestando entonces más adelante. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.